Saludo a nuestros hermanos, como siempre, que nos miran desde otros lados. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Hoy decía que vamos a hablar del pecado. Y ese es el gran problema del hombre, no entender la gravedad del pecado. El hombre y la mujer, obviamente, hay que aclararlo esto, ¿no? No lo ve como algo malo. En realidad, las personas tienen una idea de que los pecados, están aquellos que son verdaderamente graves, el asesinato, el robo, la violación, ese tipo de cosas que no todos hacen, algunos pocos lo hacen. Y hay otros pecados que no solamente no son tan malos, según para el pensamiento del hombre natural, sino que hasta son necesarios para la vida. ¿Cómo se puede concebir la vida sin la mentira, por ejemplo? La mentira es un recurso para el hombre común. Todo el tiempo está mintiendo, todo el tiempo. En el trabajo, en la familia. Las mentiras blancas, Papá Noel. Las mentiras son algo natural para las personas. La hipocresía, los chismes, no son tan malos para las personas esas cosas, al contrario. Y hay otros pecados que se los ve como, pequeños gustos, picardías, placeres, que de última no le hacen mal a nadie, hacen que la vida, según ellos, tenga más gusto. Pero el pecado es todo lo contrario a la santidad de Dios. El pecado ofende a Dios. La Escritura nos dice que el pecado es rebelión contra Dios, que el pecado es esclavitud y que el pecado es muerte y que merece castigo. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso los creyentes, siendo ya redimidos y teniendo el Espíritu Santo, no podemos ver el pecado livianamente. No podemos permitirnos como si fuera algo liviano el pecado. No podemos permitir la mentira en nuestras vidas, la hipocresía. El hombre natural no entiende la gravedad del pecado y muchas veces el hombre espiritual tampoco. El pecado es tremendamente grave. ¿Y cuán grave es el pecado? Es tan grave que condena a las personas al infierno eterno. Es tan grave que las personas no pueden evitar por sí mismas ese destino. Es tan grave que tuvo que venir Dios Hijo, el mismísimo Dios Hijo, a la tierra a pagar por el pecado. Pagar con el costo de su vida. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Querés ver qué tan grave es el pecado? Míralo a Jesús en la cruz.
Esa es la gravedad del pecado. Ese es el precio que costó nuestra salvación. Y de eso es lo que trata estos capítulos que estamos estudiando ahora. Habíamos visto que el Señor Jesús fue apresado como un criminal por una horda, una multitud de soldados y alguaciles que lo ataron. Y delante de todos ellos venía uno que había sido su discípulo, que lo entregó con un beso. Eso es lo que tuvo que soportar el Señor Jesús, la traición de uno de los suyos. Fue llevado después, siendo él el verdadero sumo sacerdote, fue llevado a la casa primero de Anás, quien trató por medio de preguntas, que el Señor se inculpara de algo. Y allí en esa casa él recibió la primera bofetada, mientras en el patio de esa casa uno de sus más queridos discípulos lo estaba negando que lo conocía. Después fue llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote en ese tiempo, donde se había reunido el Sanedrín para juzgarlo de una manera vil, mentirosa, con testigos falsos, para condenarlo a algo que ya habían decidido mucho tiempo atrás. Así que solamente buscaban la excusa. Y leemos en Mateo 26, 63 y 64, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además yo digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y ante esta confesión, Caifás, lleno de indignación y con una teatralidad horrible e hipócrita, se rasgó las vestiduras y gritó: ¡ah, blasfemado! El Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que dijo la verdad, el hipócrita Caifás lo acusaba de blasfemia. Y todos ahí dijeron: debe morir, que sea reo de muerte. Y allí los alguaciles lo golpearon, se burlaban de él. Todas estas cosas debió sufrir, esta injusticia, esta humillación, esta violencia debió sufrir el Señor Jesús. Y después, para darle algún viso de legalidad, porque todo eso era ilegal, lo llevaron a la mañana temprano al edificio del Sanedrín. Ahí, de alguna manera, certificaron esa condena y lo llevaron rápidamente a Poncio Pilato para que él lo condene a muerte. Y lo presentaron con mentiras, como creían que Pilato no iba a condenarlo a muerte por algo religioso. Dijeron que él era un traidor al imperio, un sedicioso, que quería tomar el lugar del César como rey. Pero Pilato no encontraba ningún tipo de culpa con que condenarlo. Y vemos toda esta situación de Pilato, donde él trataba de sacarse de encima este problema, porque si bien no quería condenar al Señor porque era inocente y porque odiaba a los judíos y no quería darles el gusto,
a la vez les temía y sabía que si se oponía a ellos podían provocarle problemas con el César. Él estaba en una situación muy difícil delante del César. Había cometido muchos errores anteriormente y debía ser muy cauteloso con el trato con los judíos. Entonces él estaba en un terrible problema. Trató de sacarse de este problema encima mandándolo a Herodes, que justamente estaba en la ciudad en ese tiempo. Pero Herodes solamente se burló del Señor y lo devolvió a Pilato. Y Pilato entonces dijo, bueno, tengo un recurso. Acostumbraban a soltar a un preso en la Pascua, una costumbre que había en Israel. Entonces, dice en Juan 18:39, que les dijo a la multitud, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Esto también tuvo que soportar el Señor. Que el pueblo prefiera a un ladrón, asesino, sedicioso, y que grite que lo crucifican. ¿Te das cuenta de la gravedad del pecado? Pero esto está todavía comenzando. Vamos a leer desde el capítulo 19, versículo 1 hasta el 15. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados le tejieron una corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Pilato, viendo la dureza, el odio de esa gente, mandó azotar al Señor. Y eso se hacía cuando alguien era condenado a muerte. Esto era la previa, digamos, de la crucifixión. Pero Pilato tenía otra idea de esto, tenía otro plan. Él quería evitar esa sentencia y pensó que tal vez
después de verlo al Señor siendo azotado, la sed de sangre de estas personas se calmaría. Y los azotes eran terribles, era una tortura cruel y constaba de un mango de madera a la que se ataba una serie de sogas de cuero o cuerdas de cuero, y en sus puntas se colocaban pedazos de cobre, de plomo y puntas de hueso bien afiladas. Y se desnudaba a la víctima, a menudo se lo ataba a un palo, y por turnos los soldados le golpeaban con todas sus fuerzas. La ley judía no permitía dar más de 40 latigazos. Por eso siempre leemos que se daban 39 latigazos por temor a pasarse. Pero los romanos no tenían este límite. Entonces, los latigazos terminaban cuando los soldados quedaban exhaustos o cuando la víctima moría. O bueno, podría ser que el comandante los hiciera detener. Pero esta tortura era tan cruel que cuando esos azotes golpeaban la carne saltaba y dejaba al descubierto los huesos, los músculos, las venas, las arterias, incluso los órganos internos. Tan desgarrante era. Y muchos morían. El Señor quedó tan débil después de estos latigazos que leemos más adelante que no pudo cargar con su cruz. Y el salvajismo de estos soldados era tal que no se conformaron con los azotes. Leemos en el versículo 2, y dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, salve, le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Y nos cuenta Marcos que fueron a buscar ayuda para esto. Dice Marcos 15:16, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Todos los soldados que estaban allí entonces se dedicaron a esta burla atroz con el Señor. Dice que entretejieron una corona. En Israel era muy común, había muchas plantas espinosas. Entonces hicieron una corona y, burlándose, como si eso fuera una coronación, le pusieron un manto viejo, púrpura rojo, y también nos cuenta Marcos y Mateo que le dieron una caña, como si fuera un bastón. Y Mateo dice así, Mateo 27:29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Entonces la tenemos al Señor Jesús lacerado, herido, y ahora con su cabeza lastimada y sangrante, con la sangre corriendo a chorros por su cara, por su cuello. Y tenemos que ver algo acá. Habla de espinas.
Y las espinas son producto de la caída de Adán. Es la maldición que recibió la naturaleza por la caída de Adán. En Génesis 3, 17 y 18 leemos: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esto era producto de la maldición que vino sobre la tierra por la caída de Adán. Y el Señor llevó sobre sí esta maldición, porque el Señor también estaba librando a la naturaleza de su maldición. En Romanos 8, 20 y 21 leemos: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Allí estaba entonces el Señor Jesús cargando con la maldición también de la naturaleza. Y Pilatos vio a sus soldados escarneciendo al Señor Jesús y no los reprobó. Quiere decir que estuvo de acuerdo en lo que estaban haciendo, porque él tenía un plan. Dice el versículo 4 y 5: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Entonces Pilato, pensando que todo esto iba a conmover a la multitud, salió afuera y de una manera teatral sacó al Señor Jesús y dijo: no hallo, por segunda vez lo dijo, no hallo delito en él. Y pensando tal vez que esto de alguna manera le quitaba responsabilidad, siendo que esto cargaba más su responsabilidad. Porque si él sabía que era inocente, debía dejarlo libre. ¿Por qué lo mandó a azotar y por qué permitió que lo escarnecieran sabiendo que Jesús no tenía delito? Él era responsable de eso. Pero su temor a los judíos era muy grande. Y dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. El Señor Jesús, lacerado, ensangrentado, debilitado, sucio, con una corona de espinas, con el manto púrpura, una imagen patética. Y Pilatos dice: he aquí el hombre. Con eso le estaba diciendo: ¿no les parece que ya es suficiente? Él no tiene otra culpa, no hay culpa en él. ¿No le parece que ya sufrió lo suficiente? ¿Puede alguien peligroso, parece alguien peligroso este hombre, alguien que puede traer problemas al imperio? Parece alguien revolucionario, un sedicioso. Este es el hombre. He aquí el hombre. Pero la reacción de los principales sacerdotes y los alguaciles, dice el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle yo, porque yo no hallo delito en él. No fue el pueblo el que gritaba: crucifícale al principio. Fueron los principales sacerdotes y los alguaciles.
Tanto odio tenían esas personas. No les alcanzaba con ver al Señor ahí completamente lacerado, molido. Querían verlo muerto, querían verlo colgado en la cruz. Tanto odio tenían. Tanto odio, tan baja era su conducta, que hasta fue demasiado para Pilato. Con indignación le dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Él sabía que ellos no podían crucificarlo, los judíos no tenían poder para eso. Que solamente él podía decretar algo así. Pero les dijo: háganse cargo, ¿quieren crucificarlo? Crucifíquenlo ustedes. Yo no lo voy a hacer, no encuentro delito en él. Si van a hacer algo, háganlo ustedes y asuman las consecuencias. Por tercera vez, Pilato afirmaba que no hallaba delito en él. Dios mismo estaba hablando a través de Pilato, demostrando que él era inocente, que todo eso era producto del odio del hombre. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entonces la mentira que ellos habían levantado de que él era un sedicioso no dio resultado. Entonces cambiaron la táctica y le dijeron su verdad. Lo querían condenar porque él había dicho que era hijo de Dios. Una blasfemia. Y si bien a Pilato no le importaban las cosas religiosas, ellos hablaban de la ley judía. Y como les decía, la situación de Pilato delante del emperador era muy débil. Había cometido muchos errores como gobernador. Y él sabía que para el César la paz en su dominio era muy importante. Si él menospreciaba la ley de los judíos, podía provocar alguna revuelta, alguna sedición. Entonces ellos de alguna manera lo amenazaron con esto: nosotros tenemos una ley, dice, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato escuchó esto, dice que tuvo aún más miedo. O sea, tenía el problema de que el pueblo judío se podía levantar contra él, lo que le traería a su vez problemas con el emperador, pero también ahora escuchó que Jesús decía ser el Hijo de Dios. Y como todo romano, Pilato era tremendamente supersticioso. Entonces, también tuvo miedo porque pensó que este hombre tan misterioso, que le había dicho que su reino no era de este mundo, tal vez era un hijo de los dioses. Era lo que ellos creían que los dioses hacían, se tomaban formas humanas y aparecían. Y tal vez este hijo de Dios era realmente alguien que después iba a tomar venganza contra él, porque de hecho lo había hecho azotar y había permitido que se burlaran de él. Y también se agregaba que su esposa había tenido un sueño y lo había alertado. En Mateo
27, 19, leemos: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces este hombre supersticioso, como todo romano, sintió más miedo, dice. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Lo llevó de nuevo adentro y le hizo esa pregunta. Él sabía que era Galileo. Esta pregunta no tenía que ver con algo terrenal. Él estaba diciendo: ¿de dónde eres? Si eres sobrenatural o no. ¿De dónde eres tú? Y no recibió respuesta. Esto lo puso aún más nervioso. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Este hombre, todo ensangrentado, lastimado, sucio, débil, no le contestaba. Y esto provocó su indignación. ¿Cómo que no me hablas? Tendrías que tener miedo de mí. Yo soy el más poderoso de los que están acá. Yo tengo el poder sobre tu vida. Tengo poder para soltarte, tengo poder para hacerte crucificar. Y el Señor, dice, respondió: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El Señor Jesús, en total dominio de sí mismo, le dice: la autoridad que vos tenés es delegada. La autoridad que vos tenés viene de arriba, viene de Dios, y vas a tener que responder sobre eso. Vos tenés responsabilidad sobre lo que estás haciendo. Vos sos culpable de lo que estás haciendo, de administrar tan mal toda esta situación. Pero hay alguien que tiene más culpa que vos todavía. El que me ha entregado, a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Se está refiriendo a Caifás, el sumo sacerdote. Caifás tenía mayor responsabilidad todavía porque él tuvo delante suyo toda la evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios y no creyó. Y fue Caifás quien entregó a Jesús a Pilato para que lo crucificara. Entonces Caifás tenía mayor responsabilidad, mayor pecado que Pilato. Al escuchar esta respuesta, Pilato se convenció de que este hombre no era un sedicioso porque reconocía su autoridad, no se estaba rebelando ante su autoridad, no podía ser un revolucionario peligroso. Y evidentemente la acusación que le habían hecho no era tan grave para él como para condenarlo a muerte, que se decía el Hijo de Dios. Entonces dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle. Ahora él estaba convencido de que este hombre no merecía la muerte y procuraba soltarle. Salió de nuevo a la multitud para tratar de razonar con ellos. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Y cuando escuchó esto, entonces ahí fue Pilato definitivamente derrotado. Todas sus murallas se cayeron. Ante eso él no tenía nada más que responder. Lo estaban amenazando que si soltaba a Jesús, ellos iban a interceder delante del César, diciendo que Pilato permitía la sedición.
si a este sueltas no eres amigo del César. Le estaba diciendo que si lo soltaba ellos se iban a encargar de que el César lo viera como su enemigo. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces ya Pilato no ofreció más resistencia. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Totalmente derrotado, Pilato se sentó entonces en el sillón oficial para dar sentencia. Había llegado entonces el momento crucial en la historia de la redención del hombre. Ahora el Señor Jesús era condenado a la cruz. Jesús, el juez que condenará al mundo, el juez que juzgará al mundo en su regreso, ahora estaba siendo condenado a muerte por un vil pecador. Era la preparación de la Pascua, aclara Juan. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Era el viernes, dice la preparación de la Pascua, lo que está diciendo era el viernes de Pascua, la preparación para el sábado, para el día de reposo, que era el día siguiente. Y aclara, como a la hora sexta. Y acá vos podés encontrar algo que parece una contradicción con los otros evangelios que dicen que el Señor Jesús fue crucificado a la hora tercera. La hora tercera serían las 9 de la mañana y la hora sexta sería al mediodía. Y a nuestro entendimiento podemos encontrar aquí una contradicción. Bueno, los estudiosos dan dos respuestas a esto. Algunos dicen que Juan, de hecho, a lo largo de su evangelio, usa no la hora o el sistema horario judío, sino el romano. Entonces, cuando habla de la hora sexta, está hablando de que eran las 6 de la mañana, que es muy parecido con el sistema romano a nuestro sistema horario. Pero lo que dicen otros estudiosos es que para la costumbre, el uso y costumbre de ese tiempo, claramente no existían los relojes, existía la aproximación. El día se dividía para la gente común en fracciones de días, fracciones horarias. Entonces, se hablaba de la hora tercera, se hablaba de la hora sexta, lo que nosotros diríamos las 9 de la mañana, las 12 del mediodía, pero por aproximación. Entonces, cualquier momento entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, o sea, entre la hora tercera y la hora sexta, para unos podía ser, cualquier momento te digo, más cerca de la hora tercera que de la hora sexta. Entonces decían, como a la hora tercera. Y otros, por ese mismo momento, podían decir como a la hora sexta. ¿Se entiende lo que digo? Según el criterio de cada uno. De todas maneras, esto no es relevante. Lo relevante es que el Señor Jesús fue condenado a la cruz y que Pilato, con enojo, con indignación,
y con ironía les dijo: he aquí vuestro rey, acá está vuestro rey. Este hombre ensangrentado, herido, molido, sucio, débil, acá tienen a vuestro rey. Y esto no gustó para nada a los judíos. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí estaba el rey, como un cordero, delante de sus trasquiladores. Y cuando Pilato le dijo eso: he aquí vuestro rey, dice, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Ahí estaba el Señor Jesús, el Hijo de Dios viviente que vino al mundo a salvar, molido como un cordero delante de sus trasquiladores. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y ellos gritaban: fuera, fuera, crucifícale. Ese era el odio que sentían por el Señor. Ninguna clase de compasión despertaba sobre ellos. Y esto a Pilato le indignaba. Y viendo el efecto que causaron sus palabras en el populacho, presionó todavía más. A vuestro rey he de crucificar, les dijo. Y dice que los principales sacerdotes, escuchad lo que respondieron: no tenemos más rey que César. Estos que acusaban al Señor Jesús de blasfemia, estaban rechazando al Cristo que anunciaban las Escrituras y declaraban que no tenían más rey que César. De hecho era verdad, porque estaban negando a Dios como rey. El único rey que había sobre ellos era el rey natural, el rey terrenal. Ellos no eran hijos de Dios. No tenemos más rey que César. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí estaba la luz del mundo y ellos estaban apagándola. Amaban el pecado, amaban las tinieblas. Hoy preguntábamos: ¿qué tan grave es el pecado? Ahí está el Señor Jesús, ensangrentado, molido, sucio, humillado, a punto de ser crucificado. Tan grave es el pecado. Y Pilato durante todo este tiempo trató de ser imparcial. Pero esto es imposible. No se puede ser imparcial delante del Señor Jesús. No hay manera de ser imparcial. Tenés que tomar partido. Pilato terminó crucificándolo. No hay manera de estar en el medio. El Señor Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pilato había preguntado a la multitud: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron: sea crucificado. Esa pregunta
¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Es la que todo hombre y toda mujer debe responder. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la vida eterna o con la condenación eterna. Amén.